Buenas tardes, estimada comunidad de prepa en línea CEP, con el gusto de saludarlos el día de hoy, martes 24 de agosto del año 2021. Les doy la más cordial bienvenida a lo que corresponde a esta sesión síncrona correspondiente al módulo 4, textos y visiones del mundo. Doy la más cordial bienvenida ya aquí a algunos compañeros que se encuentran presentes y que, bueno, de antemano, adelante, pido una disculpa a lo mejor a algunos compañeros que no pudiesen haberse conectado. Sin embargo, estaré solventando y reparando esta parte de estos enlaces en próximas sesiones. En ese sentido, también hacerles el comentario que de los primeros mensajes que compartí, pues hacía la invitación de que contestaran un formulario donde se sugería, perdón, el día, más bien la hora de la sesión. En ese sentido, bueno, ganó este horario. Me preocupaba un poco, ya que observaba que la tutora tenía pensada tener sus actividades o su sesión el día lunes. Sin embargo, considerando esa situación y para que la tutora no tenga ahí alguna situación o inconveniente, probablemente estaremos cambiando la sesión los días lunes. En este caso, a las 7 de la tarde o tarde-noche para el grupo 026. Creo que ustedes son el 026, si no estoy, si estoy en lo correcto. Sí. O correcto. Y bueno, en ese sentido, reitero, en ese sentido, estaremos reagendando esta sesión. Bueno, por aquí algunos compañeros estoy atendiendo en el mensajero de la plataforma y reitero, vamos a hacer esta modificación que previamente yo estaré informando a ustedes en algún mensaje en el transcurso de la semana o el fin de semana, ¿correcto? Pues bueno, vamos a arrancar con este módulo 4. Ya tengo lista por aquí la presentación. Aquí está, muy bien. Y comparto la pantalla con ustedes. Reitero, están de momento conectados nada más la compañera Guadalupe y el compañero José Luis. Y bueno, en espera de que algunos otros compañeros, si tuviesen algún problema o contratiempo, pues me pudieran solicitar el acceso, ¿correcto? Bueno, pues vamos a iniciar. En ese sentido, comenzamos lo que es este módulo 4, textos y visiones del mundo, semana número 1. Me presento con ustedes. Soy el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez y voy a tener el gusto de estar con ustedes a lo largo de lo que serán estas 4 semanas correspondientes a este módulo 4. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar con nuestras actividades que tenemos cotidianamente siempre al inicio de cada arranque de módulo, y en ese sentido pues comenzamos con lo que es nuestro propósito de la sesión. Bueno, dentro de lo que es el propósito de la sesión está el conocer el propósito del módulo y la dinámica de trabajo a seguir a lo largo de lo que serán estas 4 semanas. Las actividades a desarrollar, que como ustedes saben, están integradas, valga la redundancia, con actividades integradoras, el foro aprendiendo, las actividades socioemocionales, actividades formativas y el cuestionario Mi Bienestar, que creo que ahorita voy a revisar o vamos a revisar en la plataforma si hay algún ajuste referente a este cuestionario. De la misma manera, pues establecer los horarios de las sesiones síncronas que ya comentábamos que se estarán llevando a cabo a las 7 de la tarde. Probablemente lo único que vamos a hacer es el ajuste del día para trasladarlos al día lunes por si la tutora dispone utilizar el martes para sus sesiones. Y esto pues no implique que ustedes tengan algún problema de que se encime con la sesión de un servidor. Por otro lado, hacer la más atenta invitación de revisar cada uno de los contenidos de la plataforma, integrado por audios, presentaciones, videos y textos para la mejor comprensión de actividades.
Dentro de lo que es nuestra orden del día, hacia el comentario, vamos a presentar las actividades, la actividad integradora número 1 y 2, la actividad formativa 1 y 2, la actividad socioemocional, el foro Aprendiendo, que ustedes recordarán que en cada semana tenemos este foro. En ese sentido, sabemos que es un foro que no se evalúa, sin embargo, es un foro que permite integrar, complementar, establecer este canal de comunicación muy necesario entre todos los integrantes del grupo para atender o despejar dudas. Entonces, hago la más atenta invitación de que estén participando en este foro. Por otro lado, cada semana, hasta la semana 1, 2 y 3, puede darse la opción de solicitar alguna extensión en actividades integradoras. La petición y la solicitud sería que quien requiera de este apoyo pudiera anticiparse durante la semana para hacer esta petición. Sin embargo, pues bueno, cuando se dé el cierre de la semana, van a disponer hasta el día miércoles de la semana posterior para poder hacer una solicitud para alguna de estas extensiones, ¿correcto? Ustedes saben que en la última semana, en la semana 4, cuando es proyecto integrador, pues no hay extensiones en función de que el brindar extensión a alumnos en ese periodo, pues pone el riesgo del cierre del módulo. Por otro lado, tenemos las características de las actividades integradoras. Una petición que haría es de que siempre integren a cada una de sus actividades la portada, las referencias bibliográficas, la nomenclatura del archivo. Eh, Obviamente, prácticamente en la mayoría de las actividades de este módulo van a estar trabajando documentos en Word, principalmente que ustedes tendrán que editar con la información que les soliciten. Y en la semana 2, específicamente en la actividad integradora 3, si no me falla la memoria, van a estar trabajando un archivo en PowerPoint, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar estos elementos. Muy bien. Principales recomendaciones. Bueno, ya comentaba, se realizará una sesión por semana. Todas las sesiones se van a grabar, van a ser en vivo. Sin embargo, bueno, se graban y posteriormente, al finalizar la sesión, se comparte el enlace en el foro de novedades y en el foro Aprendiendo. En consenso, a partir de esta encuesta que ustedes me hicieron favor de contestar, yo sé que no todos, pero sí algunos compañeros sugirieron el horario de la sesión, que en este caso dábamos dos opciones, a las 7 o a las 8 de la tarde o tarde-noche. En ese sentido, se llegó al consenso de atenderlo a las 7. Reitero, probablemente estaremos haciendo un ajuste para llevar a cabo las sesiones los lunes y no los martes. Previa información que yo daré a los integrantes del grupo. Es importante que organicen su tiempo, por tal motivo les sugiero descargar cada semana la guía, ya que esta les permite organizar, dosificar sus tiempos y hacer la entrega de las actividades en tiempo y forma. En la situación, las extensiones solo se pueden dar por causas de fuerza mayor, recordando que solo aplican para actividades integradoras, como ya comentaba, y les sugiero que cuando se solicite alguna extensión, turnen una copia a la tutora de grupo para que sea también de su conocimiento. ¿Correcto? Pues bueno, características de las actividades integradoras. Bueno, ya ustedes saben y ya había comentado, pues que la mayoría estaremos trabajando en documentos en procesador de texto. Les pido siempre que utilicen una portada. En la medida de lo posible, respetar y homologar el mismo tipo de letra. Utilicen minúsculas y mayúsculas. Casi la mayoría de los archivos traen por default, en algunos casos, no siempre, letra Arial 12, sin embargo, pues bueno, respeten la letra que traiga el archivo de manera original, no intercalen diferentes tipos de letra, porque bueno, creo que esto
demerita un poco ahí la presentación de su actividad. Entonces, respetar estos criterios. Por otro lado, siempre es muy importante respetar la nomenclatura de cada archivo. Como ustedes saben, ya hay una nomenclatura preestablecida al momento de elaborar cualquier actividad, que en este caso comienza con apellido, guión bajo, nombre, en este caso el módulo, la semana y la actividad que corresponda, ¿no? Entonces es muy importante respetar la nomenclatura de cada uno de los archivos. Bueno, en la cuestión de los contenidos temáticos, tienen ustedes dentro de la plataforma el programa. Ustedes pueden observar y se habrán dado cuenta que este módulo específicamente tiene como principal propósito y objetivo fortalecer, desarrollar, en este caso, los ámbitos de comunicación. Esto quiere decir que, en este caso, nuestro módulo va enfocado a aspectos literarios y un poco también históricos, ¿no? Por eso de ahí el título de nuestro módulo, Textos y Visiones del Mundo, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, nuestro módulo tiene como principal objetivo fortalecer las habilidades comunicativas y de expresión oral y escrita. Se van a ustedes a dar cuenta a lo largo del módulo que en algún momento estarán haciendo grabaciones de audio en el que ustedes a lo mejor narrarán un cuento, contarán alguna historia, etcétera, etcétera, ¿correcto? Muy bien, pues para continuar avanzando en lo referente a esta sesión correspondiente a la semana número 1, pues les hago el comentario, ¿verdad? Que bueno, dentro de esto pues están nuestros aprendizajes esperados, que reitero, estaría por demás analizar cada uno de ellos y que pueden encontrar dentro de la plataforma donde ustedes pueden considerar principalmente los aspectos que estaremos fortaleciendo a lo largo del módulo. Pues en concreto vamos a entrar de lleno a nuestra primera actividad, que es la actividad integradora número 1. La actividad integradora número 1 lleva como título Analizar textos literarios. Dentro de la plataforma damos clic en el enlace, descargamos el archivo y revisamos lo que viene en este archivo para abrirlo, editarlo en un procesador de textos como Word o documentos Google, ¿correcto? Una vez que lo realicemos, hay que guardar el archivo con la nomenclatura que ustedes ya conocen y cargar el archivo en la plataforma. Yo ya tengo listo por aquí el archivo que vamos a utilizar y que ya lo tengo aquí descargado para elaborar nuestra actividad, ¿no? Entonces, por aquí ya tengo, perdón, por aquí voy a quitar este dato, lo puse mal. Aquí está, la actividad integradora número 1. La actividad integradora número 1 lleva como título Arte y Expresión Comunicativa. En esta ocasión, pues bueno, nos pide el revisar algunos de los prácticamente textos que aquí nos sugieren. En este caso es de Sor Juana Inés de la Cruz, Rubén Darío y Juan Ruiz de Alarcón. Al dar lectura a estos textos tenemos que completar este cuadro que encontramos aquí y responder cada una de las preguntas, ¿correcto? En ese sentido, pues, preguntas que son como ¿quién es el autor? Los géneros literarios. Recordemos que tenemos dentro de la literatura 3 géneros muy importantes, que sería el narrativo, el lírico y el dramático, y ahí a partir de este análisis determinar a cada una de las obras a qué género pertenece. El contexto sociohistórico y cultural de la obra, ¿sí? Esto lo podemos identificar pues, prácticamente al momento de leer el texto y conocer un poco qué elementos podemos identificar. No necesariamente, hago aquí la aclaración, en algunos de los textos no se va a identificar
totalmente alguno de los elementos. Entonces, cuando ustedes en alguno de los textos no encuentren algún elemento, simplemente van a colocar no se identifica el elemento solicitado, ¿correcto? Profe, Entonces, una pregunta. mande. En en la pantalla donde, bueno, donde usted está compartiendo pantalla, tenemos que ver un documento que usted está escribiendo. Sí, ¿no No se se ve. ve? No. Ah, caray. A ver, dejo de presentar, vuelvo a presentar. Una disculpa, ¿eh? Entonces, a ver, déjame presentar, compartir, cancelar, toda la pantalla, ahí está. Desde ese rato se dejó de presentar Guadalupe, sí. Se dejó de presentar desde ese No, rato. este, de hecho nada más se veía como donde usted veía que José Luis y yo estábamos conectados. Ah, ok, disculpa. Muy bien. Pero Bueno, ya se ve. Ya, ok, ya, ya. ok, una disculpa. Entonces, bueno, ¿la presentación sí se veía o tampoco se veía? De lo que empezaba a explicar, no, nada más le digo que donde ay, ¿cómo se llama? Me estoy revolviendo yo solita. Donde José Luis, yo y usted aparecía. Como Ah, ok. Sí, sí, el sí. control para. Ok. Entonces, pues bueno, de antemano una disculpa, pero bueno, siempre que haya así la situación, con toda confianza me pueden decir que no se ve o no se escucha, ¿no? Por favor, cuando haya Sí, ahí alguna situación. Bueno, ya por aquí se integró otro compañero. Entonces continuamos y reitero, una disculpa por estos problemas. Vale, entonces reitero, esta es la actividad integradora número 1. En esta actividad decíamos que vamos a enfocarnos a leer estos 3 textos. Es un cuadro comparativo y en este cuadro comparativo vamos a identificar, por aquí alguien escribió un mensaje. ¿Qué tal, Valentín? Bienvenido. Y hacía el comentario, vuelvo a compartir la pantalla, ahí está. Entonces les hacía el comentario que en ese sentido vamos a revisar y analizar estos 3 textos que encontramos aquí y que en ese sentido nos va a permitir ir completando cada uno de estos elementos. Hacía yo el comentario que en algunos casos, a algunos textos, ¿sí? Algunos textos no cumplen con todos los elementos, ¿sí? Cuando ustedes no identifiquen alguno de los elementos que ustedes encuentren aquí, simplemente van a colocar en alguna de las columnas, no se identifica el elemento solicitado. Ahora bien, en lo relacionado al contexto sociohistórico y cultural de la obra, se refiere si nos habla de algún periodo histórico, ¿sí? Entonces, usualmente a veces no necesariamente una obra cumple con esos elementos. Entonces, aquí se puede colocar este aspecto donde dice no se identifica el elemento solicitado. ¿Cuál es el contexto del autor? Para el contexto del autor, yo le sugiero investigar su biografía. Adicional al material que ustedes tienen en la plataforma, yo les voy a compartir unos enlaces donde pueden encontrar la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, Rubén Darío y Juan Ruiz de Alarcón para que conozcan el contexto del autor, ¿correcto? En ese sentido, los demás rubros, como cuál es la intención, cuál es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción, cuál es el tiempo, cuál es el espacio, cuáles son los personajes, esto ustedes se pueden apoyar en el siguiente recurso. Voy a ingresar a la plataforma. Aquí estamos en la plataforma. Y yo les sugiero que revisen este recurso. Este recurso es el recurso de fondo y de forma. Aquí está. ¿Sí se alcanza a ver? sí se ve.
Sí, muchas Sí, sí, gracias. se ve. Ok, entonces, básicamente todo lo que les plantea el cuadro se refiere a estos dos conceptos, fondo y forma. Rápido lo voy a leer. ¿Qué es el fondo de una obra literaria? Se refiere a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Los elementos que integran el fondo son el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes. ¿Qué les está preguntando acá? Les está preguntando todos estos elementos. Entonces, todos estos elementos que ustedes ven aquí corresponden a lo que es prácticamente el fondo. Me van a decir, bueno, asesor, pero ¿qué es el argumento, qué es el tema y qué es la acción? En la parte inferior viene la definición, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, este sería el recurso que les puede resolver estas dudas referente a este aspecto. ¿Y a qué se refiere la forma? Bueno, la forma se refiere a la manera en la que está escrita la obra, así como su división o estructura. ¿Cuáles son estas preguntas clave para determinarla? Bueno, pues nos dice si está escrita en verso o en prosa o cómo se proyectan las ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la actividad la pueden responder, la actividad número 1, apoyándose de estos recursos. Reitero, el contexto del autor lo pueden encontrar en lo que es sus datos biográficos, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que efectivamente los enlaces estén disponibles. Vamos a abrir el primer hipervínculo y ahí está el primer hipervínculo, aquí está. Y aquí mismo les doy un tip. Si alguien quiere saber el dato biográfico de Sor Juana, le da clic aquí en el portal y aquí está su biografía, ¿no? Y aquí le dan clic en biografía y aquí está la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿correcto? Sin embargo, bueno, yo les comparto alguna adicional, ¿no? Y esto nos permite conocer un poco el contexto del autor. Entonces, el primer texto sí está disponible, ya observamos que sí está. Aquí está este poema de Sor Juana. El segundo, que es El Rey Burgués, damos clic izquierdo, clic derecho, abrimos hipervínculo y aquí está. ¿Correcto? El Rey Burgués sí está disponible. Y nos vamos al último, que es La Verdad Sospechosa, abrir hipervínculo y aquí lo tenemos, ¿no? Acto 1, aquí está. Entonces, creo que al identificar la obra que está dividida en actos, esto quiere decir que esta obra pertenece al género dramático, ¿verdad? Prácticamente la mayoría de las obras teatrales pertenecen a este género o están divididas en algún momento en actos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya les ayudé a contestar ese primer punto, ¿no? Entonces, porque en uno de los primeros planteamientos les dice a qué género literario pertenece. Bueno, ya dijimos, la verdad sospechosa pertenece al género dramático, porque es una obra teatral. Muy bien, no sé si hasta aquí en este apartado del cuadro hay alguna duda. Ninguno. ¿No? Muy bien. Bueno, si hay alguna duda, ahorita en la parte intermedia damos un espacio para las posibles dudas que ustedes fuesen teniendo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente rubro que dice que con base en los elementos de la tabla, especifica la relación del contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmite. Obviamente aquí es muy importante que ustedes sepan que todos los autores tienen una relación con el contexto de su obra. Obviamente influye mucho la época que le tocó vivir al autor, a lo mejor fue marcado por algún hecho histórico, en fin, estos contextos sin lugar a dudas influyen en la manera en la cual el autor escribe, ¿correcto? Entonces,
En ese sentido, en esta pregunta, pues nos queda muy claro que efectivamente la mayoría de los autores tienen una relación, como ya lo mencionábamos, con el texto que están, en este caso, desarrollando, ¿no? Entonces, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona, pues claro que se relaciona, ¿no? Porque, bueno, voy a poner un ejemplo en el caso de Sor Juana. Pues bueno, Sor Juana le tocó vivir una época de mucha, pues no marginación, sino básicamente donde no prevalecían mucho los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces creo que esa parte histórica que conocemos de Sor Juana, que usualmente pues a veces se tenía que hacer pasar como hombre para poder entrar en algunos espacios y poder leer a veces algunos textos, porque había algunos textos que no eran permitidos para las mujeres, o el conocimiento en aquella época no se le permitía, ¿no?, que tuvieran acceso a las mujeres en aquella época. Bueno, en ese sentido, claro que hay una influencia. Por otra parte, en el apartado número 4 dice: redacta un comentario breve de entre 2 o 3 párrafos en el que contraste las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. De nueva cuenta, este cuadro nos va prácticamente a dar todos los elementos para poder responder a algunos de los aspectos que encontramos aquí, ¿correcto? Y por último, en el punto número 5 nos dice: en 1 o 2 párrafos de 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. ¿Qué quiere decir? Se puede analizar o comparar lo que nos tratan de mostrar los textos con nuestra época. Esta es una respuesta que ustedes van a dar de manera muy particular. Probablemente hay quien me conteste: bueno, todavía hasta el día de hoy se busca luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, y obviamente es algo que, por ejemplo, pues trató en su época Sor Juana Inés de la Cruz, que hubiera esa situación. De ahí que ella, muchos de sus poemas, varias de las temáticas sean una fuerte crítica hacia los varones, hacia los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que sí hay algunos elementos que sí se pueden considerar y que se repiten hoy en nuestros días, ¿correcto? Muy bien. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda en la actividad integradora número 1. ¿No hay ninguna duda? Para nada, maestro. No, muy bien. No, profe. Bueno, pues voy a continuar. De nueva cuenta, reitero, si hay algún problema en que no se visualice algún elemento, por favor, no duden en alzar la mano o abrir su micrófono para decirme si se ve o no se ve. Pasamos a la actividad integradora número 2. Perdón, aquí está, actividad integradora 1, actividad integradora número 2. Lee con atención todas las instrucciones, haz clic en el enlace textos literarios, lenguaje y expresión humana para descargar el documento, resuelve lo que se te indica en el archivo. Para ello necesitas abrirlo y editarlo en un procesador de textos, ¿correcto? Una vez que realices lo que se indica, guarda el documento con la nomenclatura que creo que ustedes ya conocen y subirlo. Creo que esa es la parte sencilla de todas las actividades, ¿no? Las instrucciones. Yo ya tengo descargado aquí el segundo archivo. Este segundo archivo lleva como título la actividad Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Como ustedes observarán, en esta semana nos vamos a dar a la tarea, o se van a dar ustedes a la tarea, de revisar diferentes textos. Ustedes saben que por cuestión un poco de tiempo, pues difícilmente a lo mejor se les puede encargar una obra completa. Entonces, en este caso, vamos a analizar La canción del oro de Rubén Darío, ¿sí? A partir de la lectura de este texto, vamos a responder las preguntas que vienen aquí. Vamos a verificar que efectivamente el archivo esté disponible. Aquí está. Aquí está el texto, entonces sí está disponible.
A partir de la lectura nos va a decir, bueno, qué aprendiste del texto, identifica alguna problemática de la vida real, ya sea social, individual, en el texto, qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor, consideras que el lenguaje que usa el texto literario facilita o complica su comprensión. Si tu respuesta es sí o no, hay que justificar y decir por qué. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Y bueno, si nuestra respuesta es afirmativa, si es con un sí o un no, hay que decir por qué. Entonces, prácticamente ustedes observarán que estas primeras actividades van enfocadas a la comprensión lectora. Leer un texto y a partir de leer el texto, identificar algunos elementos que nos solicitan, ya sea en preguntas o en complementación, como es el caso de la actividad integradora número 1. Por otro lado, en la actividad integradora 2, en el apartado de la segunda parte, nos dice que leamos la fábula El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Obviamente, al momento de leer esta fábula, en el cuadro de abajo redacta, en esta parte, redacta con tus propias palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto, como si se la contaras a un amigo, ¿no? Entonces ahí vas a como si la contáramos, ¿no? Ustedes saben que a veces pues se nos puede facilitar más un poco contar algo de manera oral que de manera escrita. Entonces, aquí con tus propias palabras, que nos cuentes de qué trata esta pequeña fábula. Ahora, redacta el texto retomando elementos de la narrativa, usando algunos elementos de expresión del lenguaje literario. Por ejemplo, el lenguaje connotativo. Para obviamente saber el lenguaje connotativo, voy a mostrarles la definición de lo que es este lenguaje para comprender esta actividad. Entonces, en ese sentido, en esto va a considerarse lo que es esta actividad. Revisamos el recurso para ver que el hipervínculo esté disponible y ahí está, ¿no? Entonces, todos los recursos están disponibles, ¿no? ¿Dónde es la fábula? La fábula es esta fábula pequeñita que está aquí, y la moraleja. Recordemos que una característica que tiene la fábula es principalmente utilizar elementos de personajes, usualmente animales, utilizar a veces algunos elementos ficticios, ¿no? Como que es el caso que los animales hablan, ¿no? Y obviamente siempre nos deja una moraleja, ¿correcto? Ahora bien, en este apartado del lenguaje, les sugiero revisar el recurso que está por aquí. Déjenme ver si es este, el de textos literarios. Aquí está, narrador, lírica. No, bueno, hay que revisar todos los recursos, pero específicamente quiero comentarles, aquí está, es este. Aquí está, ¿correcto? ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos usualmente dentro de la literatura? Hay dos tipos de lenguaje. Como nos plantea la actividad, nos habla del connotativo, pero ¿cuál es el lenguaje denotativo y connotativo? Bueno, el denotativo es el significado objetivo de las palabras. Cuando hablamos de algo objetivo es algo que es real, es algo que es veraz. Y aquí el ejemplo es muy sencillo, ¿no? Nos dice, bueno, cuando hablamos del corazón, pues un corazón es un órgano muscular y esta sería su forma de un corazón en el lenguaje denotativo. Sin embargo, en el lenguaje connotativo se utiliza un lenguaje figurado con el fin de conmover al lector. Es subjetivo y se utiliza en obras literarias. Dentro del lenguaje connotativo, un corazón es representado de esta forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, este sería el elemento que ustedes pueden encontrar para comprender lo que nos está preguntando la actividad en ese apartado. No sé si hasta aquí exista alguna duda de lo que van a hacer en la actividad integradora número 2. No, todo claro. ¿Todo claro? Muy bien.
Pasamos entonces, aquí esto fue lo del lenguaje connotativo. En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y la forma? Justifica la respuesta. Ya comentaba, yo les compartí acá el otro recurso, y aquí vienen los conceptos de fondo y de forma, ¿no? Entonces, creo que ahí nos queda muy claro qué es lo que van ustedes a responder. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? Si tu respuesta es el cotidiano, que nos digas por qué. Y si te gustó más el literario, pues que también nos digas por qué te gustó más uno o el otro. ¿Correcto? Pues bueno, de manera general, chicos, es prácticamente lo que ustedes van a realizar en esta semana. La primera semana siempre del módulo es, creo que, un poquito la menos compleja, y que en esa parte obviamente nos permite comprender o conocer la dinámica de trabajo. Entonces, pues bueno, chicos, no sé si hasta aquí haya o exista alguna duda de lo que ustedes van a realizar durante esta semana. Para nada. ¿Ninguna duda? Muy bien. Pues bueno, en ese sentido, reitero, hacer la invitación, como lo estaré haciendo en cada semana, de explorar, de revisar todos los recursos, todos los contenidos de la plataforma, las lecturas, los audios que podemos encontrar, obviamente participar activamente en lo que es el foro. Les hago el comentario que estoy asignado a atender dos grupos. En este caso, esta primera sesión que estoy teniendo con ustedes es con el grupo 026. Atiendo también al grupo 027, que estaré atendiéndolo más tardecito. Y en ese sentido, pues obviamente el comentarles que estén participando muy activamente en los foros, respetando las reglas de la netiqueta, interactuando, chicos. Usualmente a veces, pues sabemos que cuando pues una actividad no nos da ningún puntaje, pues obviamente como que la dejamos un poquito al final, ¿no? Entonces con la tutora estarán trabajando las actividades formativas y las actividades socioemocionales. Entonces estar atentos. Creo que cambió la fecha y el horario de la sesión. Creo que es el día de mañana o el día jueves. Entonces, importante contestar también estas actividades. Como suele pasar, usualmente a veces adelantan el tiempo con alguna actividad, pueden ir revisando, saben que no se puede entregar la actividad, no se pueden entregar actividades de manera anticipada, pero pues pueden ir elaborándola, ¿no? Eso sí se puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hacer la más atenta invitación a que estén revisando las actividades, que no les gane el tiempo, y obviamente pues estoy atento a las posibles dudas que ustedes puedan tener. En mi perfil yo les publiqué, quien así lo requiera, tienen ahí mi número de celular. Por aquí una compañera hace rato que tuvo problema con el acceso, le contesté. También el compañero José Luis. Entonces, pues estoy al pendiente de todas las peticiones, sugerencias, dudas que ustedes pudieran tener por los diferentes espacios y canales de comunicación que tenemos, que son la plataforma, el mensajero, el correo, y a lo mejor un medio un poco más en tiempo real, pues pudiera ser el WhatsApp, o quien así lo requiera, pues una llamada telefónica, ¿correcto? Pues si no hay ninguna duda, agradezco la puntual asistencia de los compañeros. Pido de antemano una disculpa porque, bueno, la primera parte de la sesión, por alguna situación no estaba compartiendo la pantalla. Entonces por aquí la compañera Guadalupe me hizo la observación. En futuras situaciones les agradecería que siempre me comenten cuando no se escucha, cuando no se vea algo, para poder aclarar o despejar alguna duda. Pues no me resta más que desearles un excelente inicio de semana, un excelente inicio de módulo, y como les comentaba en el mensaje que envié el día lunes, pues estoy a sus órdenes para aclarar, despejar cualquier posible duda que ustedes pudieran tener
respecto al desarrollo de cualquier actividad. Pues por mi parte sería todo, chicos. Agradezco a los compañeros que el día de hoy muy amablemente me acompañaron, que fue el caso de José Luis, de Guadalupe y de Valentín. Me despido y pues bueno, quedo atento a sus dudas y sugerencias. Excelente noche a todos y estamos en contacto. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Luego, profe, bonita noche. Igual, Valentín. Luego. Gracias, José Luis. Hasta luego.